Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Casi todos los grandes nombres de la Biblia fueron rechazados primero. Antes de ser recordados como héroes de la fe, fueron ignorados, desacreditados o tratados como desechables. David fue olvidado por su propio padre. José fue vendido como mercancía por los hermanos. Moisés huyó como un fracasado. Ruth era extranjera y viuda. Ana era vista como maldita. Pedro falló cuando más necesitaba mantenerse firme. María Magdalena cargaba un pasado que nadie respetaba. Esto no es una coincidencia, es un patrón que confronta la lógica humana y revela algo profundo sobre cómo Dios actúa en la historia. Mientras el mundo elige a los fuertes, los seguros y los aplaudidos, Dios parece caminar en la dirección opuesta, levantando precisamente a aquellos que han sido marginados. El rechazo, que para muchos representa el final, en manos de Dios se transforma en punto de partida para cumplir propósitos eternos. Historias como estas no surgen todos los días en tu feed. Aquí, cada video se construye para revelar los entresijos de la acción de Dios en las vidas que el mundo desechó. Al suscribirte al canal, garantizas que estos mensajes sigan llegando a ti, semana tras semana, con profundidad, verdad bíblica y narrativas que permanecen en la mente mucho después de que el video termine. Mientras el mundo valora títulos, apariencia e influencia, Dios parece actuar en sentido contrario a esa lógica, trazando sus propósitos por caminos inesperados. La elección de los rechazados como instrumentos de su voluntad revela una sabiduría que confronta el orgullo humano y revela la profundidad de la gracia divina. Desde tiempos antiguos, Dios elige a aquellos que han sido dejados de lado, ignorados o despreciados para realizar actos que cambian el curso de la historia. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, Pablo escribe que Dios eligió las cosas locas de este mundo para confundir a las sabias y las débiles para confundir a las fuertes. La sabiduría del cielo no se doblega ante las convenciones humanas, las transforma. La rechazo, a los ojos humanos, representa fracaso, desprecio e inutilidad. Sin embargo, a los ojos de Dios, puede ser un terreno fértil para revelar su gloria. La Biblia muestra que los rechazados llevan marcas profundas, que los convierten en sensibles, quebrantados y dependientes de la dirección divina. Estos atributos, que el mundo ve como debilidades, se convierten en puentes para el mover del Espíritu. Cuando alguien rechazado se dispone a obedecer, Dios no solo restaura su dignidad, sino que lo coloca en posiciones de autoridad e influencia que jamás serían alcanzadas por mérito propio. Esto sucede no para exaltar al hombre, sino para que la gloria del propósito cumplido sea exclusivamente atribuida al Señor. Además, los rechazados generalmente no tienen nada que probar al mundo. No están tratando de preservar una imagen, ni de proteger una reputación. Esto los vuelve disponibles y formables en las manos del Creador. Cuando Dios los llama, saben que no tienen otra fuente de sustento, apoyo o dirección más que Él. Esta total dependencia genera una fe cruda, a menudo forjada en el dolor, pero que brilla con intensidad ante los desafíos. No es raro que los mayores líderes espirituales hayan pasado por largos períodos de rechazo antes de ejercer influencia sobre otros. Estos desiertos emocionales, donde todo parece silencio y olvido, se convierten en salas secretas de preparación divina.
La elección de los rechazados también enseña una lección poderosa sobre humildad. Dios no está interesado en engrandecer a los soberbios o a los autosuficientes. Él busca corazones quebrantados, como está escrito en Salmos capítulo 51, versículo 17, donde David afirma que un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no despreciarás. Cuando el quebrantamiento se convierte en suelo fértil, la semilla del llamado florece con vigor y autenticidad. La rechazo, en lugar de enterrar a alguien en el anonimato, puede ser utilizada como plataforma para la manifestación de la gracia redentora de Dios. No se trata solo de consolar a los marginados, sino de mostrar que el rechazo, desde la óptica divina, es parte de un patrón. Dios está escribiendo una historia donde los olvidados por los hombres se convierten en inolvidables en los cielos. El propósito no es simplemente dar la vuelta por encima, sino participar de un plan eterno que trasciende expectativas humanas y redefine completamente el valor de una vida. Dios elige a los rechazados no por pena, sino por estrategia. Y en este plan no hay casualidad, hay intención. David era solo el más joven de una familia numerosa, encargado de las ovejas, mientras sus hermanos mayores participaban de las conversaciones importantes. Cuando el profeta Samuel visitó la casa de Isaí en busca del futuro rey de Israel, David ni siquiera fue recordado entre los candidatos. Este desprecio familiar revela un rechazo silencioso, aquel que no es estridente, pero que duele profundamente. En 1 Samuel capítulo 16, de los versículos 6 al 12, vemos que Dios rechaza a los hermanos mayores de David, eligiendo precisamente a aquel que nadie había considerado. La elección de David muestra que Dios ve el corazón y no la apariencia o la posición social. Esta elección divina rompió todos los criterios humanos. David no tenía entrenamiento militar, no era reconocido como líder, ni poseía prestigio en la sociedad. Lo que tenía era un corazón sincero ante Dios, cultivado en las madrugadas silenciosas del campo, en medio del sonido de arpas y oraciones. La rechazo sufrida dentro de casa se convirtió en un espacio de intimidad con el Señor. Mientras los otros buscaban aprobación externa, David encontraba identidad en la relación con Dios. Esta formación discreta lo convirtió en un guerrero que no necesitaba probar nada a los hombres, pero estaba dispuesto a enfrentar gigantes cuando el nombre del Señor era deshonrado. La historia de David también enseña que el rechazo no impide el desarrollo de los dones. Por el contrario, puede intensificar talentos que, lejos de las miradas humanas, son perfeccionados por el Espíritu de Dios. La habilidad musical de David, que calmaba espíritus atormentados, fue forjada en los momentos de soledad. Su valentía ante leones y osos no nació de audiencias, sino de la responsabilidad silenciosa de cuidar de ovejas. Cada detalle de su trayectoria, aparentemente irrelevante, era parte de la construcción de un rey conforme al corazón de Dios. El olvido humano no anuló la inversión divina. Incluso después de ser ungido, David no fue inmediatamente exaltado. Continuó siendo rechazado por Saúl, perseguido y mal comprendido. Este largo proceso entre la unción y la coronación revela que el llamado no elimina las pruebas. El hombre rechazado sigue siendo probado, pero ahora con la certeza de que hay un propósito más grande guiando cada paso. Esta espera no lo debilitó, sino que lo perfeccionó. David aprendió a confiar en Dios en los escondites, a perdonar a quien lo perseguía, a luchar sin perder la esencia. El rechazo familiar y político de David nos enseña que lo que los hombres ignoran, Dios lo ve con profundidad. Y cuando el Señor levanta a alguien, no importa quién lo haya despreciado antes. La historia de David es el recordatorio de que
Incluso si somos olvidados por aquellos más cercanos, hay un Dios que nos ve en el campo, que nos unge en el anonimato y que nos prepara para reinar cuando nadie más cree. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. La trayectoria de José está marcada por una serie de rechazos crueles y aparentemente injustificados. Desde temprano, él fue blanco de la envidia de sus hermanos, que no soportaban ver el cariño especial que Jacob tenía por él. Pero lo que más inflamaba el odio de ellos eran los sueños de José, revelaciones que apuntaban a un futuro de liderazgo y destaque. En Génesis, capítulo 37, del versículo 4 al 28, leemos que los hermanos lo arrojaron a una cisterna y luego lo vendieron como esclavo, simulando su muerte para el padre. El rechazo aquí no es simbólico, es brutal y definitivo. José no fue solo ignorado, fue descartado como si no tuviera valor alguno. En la esclavitud, José vivió el silencio de Dios. No hay relatos de que él haya recibido nuevas visiones mientras servía en la casa de Potifar, o cuando fue injustamente arrojado a la prisión. Pero en cada etapa, incluso sin aplausos o consuelos, mantuvo la fidelidad al carácter divino. El hombre rechazado, ahora siervo en tierra extranjera, continuaba viviendo como alguien que pertenecía al Dios de Israel, y es en este punto que la historia adquiere profundidad. José no permitió que el rechazo definiera su identidad. Él fue traicionado, humillado y olvidado, pero no se convirtió en un amargado. Preservó el temor de Dios como herencia viva, incluso en los sótanos de la injusticia. La prisión podría haber sido el fin de sus sueños, pero allí Dios comenzó a restaurar lo que los hombres trataron de destruir. José interpretó sueños de otros, incluso sin saber cuándo se cumplirían los suyos. Esa capacidad de servir en medio del dolor revela madurez espiritual y un corazón moldeado en el silencio. Él no se aisló, ni se rindió. Se mantuvo disponible, sensible y atento a lo que Dios estaba haciendo, incluso si no había garantías inmediatas. Ese patrón de fidelidad, incluso en medio del rechazo, fue lo que lo hizo apto para asumir el gobierno de Egipto en el momento correcto. Cuando Faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar, José fue recordado, no por sus hermanos ni por quienes le debían favores, sino por alguien que lo había olvidado. Esto muestra que el tiempo de la exaltación no está definido por relaciones humanas, sino por la agenda divina. En Génesis capítulo 41, del versículo 14 al 40, leemos que José sale de la prisión directamente al palacio, asumiendo el segundo cargo más poderoso del reino. El hombre rechazado por su propia familia ahora es instrumento de salvación para muchas naciones. El punto más impresionante de la historia de José es su reacción cuando se reencuentra con los hermanos. Él no los trata con venganza, sino con perdón y visión espiritual. Asegura que todo eso ocurrió para preservar vidas, porque Dios estaba conduciendo la historia. El rechazo fue transformado en misión. El sufrimiento ganó propósito. José, el despreciado, se convirtió en un símbolo de redención, y su vida nos muestra que, incluso si somos arrojados a cisternas de desprecio, Dios es capaz de guiarnos al centro de su plan, donde nuestras heridas son usadas para sanar a otros. Moisés nació en un tiempo de amenaza y persecución. Su vida fue marcada por el rechazo, incluso antes de aprender a hablar. Salvado de las aguas por un acto de valentía de su madre, creció en el palacio del faraón, pero nunca perteneció de hecho a ese mundo. Era hebreo de más para ser egipcio,
y egipcio de más para ser aceptado entre los hebreos. La crisis de identidad lo acompañó hasta el momento en que, tratando de hacer justicia con sus propias manos, mató a un egipcio y tuvo que huir. En Éxodo capítulo 2, del versículo 11 al 15, vemos el comienzo de su jornada como fugitivo. Moisés, ahora exiliado, vivió por 40 años lejos del escenario político y espiritual de su nación. A los ojos del mundo, él había fallado y su historia parecía haber terminado. En el desierto, Moisés encontró silencio, aislamiento y anonimato. Sin embargo, fue allí, lejos de los palacios y de las disputas de poder, donde Dios comenzó a moldear a un libertador. El rechazo de Egipto, e incluso de sus hermanos hebreos, lo preparó para depender completamente del Señor. El desierto que parecía castigo se reveló como escuela. Fue en el desierto donde aprendió a pastorear, escuchar, esperar y obedecer. Ese rechazo inicial le enseñó que su fuerza no era suficiente y que los planes de Dios se ejecutan no por impulso humano, sino por dirección divina. Dios estaba desarraigando a Moisés de la autoconfianza para hacer que frutificara en la humildad. El llamado de Moisés llegó de forma sorprendente. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, leemos sobre la zarza ardiente que no se consumía, símbolo de una vocación que arde sin destruir. Moisés, ahora un hombre de habla titubeante e identidad herida, es llamado para enfrentar al hombre más poderoso de la tierra. A diferencia del joven impulsivo que mató por justicia, ahora Dios encuentra a un hombre quebrantado, consciente de sus limitaciones. Y es precisamente a este hombre rechazado por todos, inclusive por sí mismo, que Dios elige para liberar a una nación entera de la esclavitud. El patrón se repite: el rechazado es redirigido. La misión de Moisés estuvo marcada por constantes desafíos. Fue rechazado nuevamente, esta vez por el propio pueblo que debía liderar. Su autoridad fue cuestionada, su paciencia puesta a prueba hasta el límite. Sin embargo, él permaneció obediente, intercediendo por los que lo criticaban, guiando a aquellos que murmuraban. Su vida nos enseña que el rechazo no termina con el llamado. Muchas veces se intensifica, pero a medida que él avanzaba, Dios lo revestía de autoridad, señales e intimidad. Moisés fue el único a quien Dios habló cara a cara, como está registrado en Éxodo capítulo 33, versículo 11. El hombre rechazado se convirtió en amigo de Dios. La trayectoria de Moisés es un poderoso testimonio de que Dios no se olvida de aquellos que han sido colocados al margen. Lo que parecía fracaso era en realidad preparación. Lo que parecía exilio era en realidad consagración. Moisés descubrió que el rechazo del mundo abre espacio para la aceptación en el plan eterno. Y cuando se encontró con Dios, dejó de ser un fugitivo para convertirse en un instrumento de liberación. Gideón estaba trillando trigo en el lagar, escondido de los enemigos, cuando el ángel del Señor se le apareció. La escena, descrita en Jueces capítulo 6, versículo 11, está cargada de ironía y propósito. Gideón vivía escondido, con miedo, sin ningún signo de valentía o liderazgo. Al ser llamado hombre valiente, le extraña el título. Su respuesta revela una profunda rechazada. Él afirma ser el menor de la casa de su padre y que su familia es la más pobre de Manasés. Esa percepción de sí mismo es el reflejo de una vida entera escuchando que no era suficiente. El rechazo moldeó su visión, limitó sus sueños y lo confinó al anonimato. Sin embargo, Dios no ve como el hombre ve. Gideón estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado, incluso sin entender. La elección divina no se basa en currículos, sino en corazones disponibles.
Dios no solo lo llama, sino que lo acompaña pacientemente en cada paso de duda. Gideón pide señales, cuestiona, duda, y en cada etapa el Señor responde con firmeza y gracia. El rechazo que antes lo paralizaba ahora se convierte en suelo fértil para una fe creciente. El hombre que antes se escondía comienza a ser entrenado para liderar. La confianza divina estaba moldeando una nueva identidad. El proceso de transformación de Gideón es tan sorprendente como su llamado. Dios no permitió que él venciera con ejércitos numerosos. Por el contrario, redujo su ejército a solo 300 hombres. Esto está registrado en Jueces capítulo 7, del versículo 2 al 7. El objetivo era claro: mostrar que la victoria vendría del Señor y no de la fuerza humana. El rechazado, el improbable, el débil a los ojos del mundo, ahora lideraba un ejército que derrotaría a los madianitas con antorchas, cántaros y trompetas. La batalla fue ganada por la obediencia y la fe, no por la estrategia o la fuerza numérica. A lo largo de la narrativa, vemos que Gideón también tuvo que enfrentar el rechazo de su propio pueblo. Después de la victoria, fue criticado por no haber incluido ciertas tribus en la batalla. Aún así, respondió con humildad y sabiduría, evitando divisiones. El rechazo inicial fue transformado en liderazgo respetado. El hombre que decía no ser nada se convirtió en juez de Israel por 40 años, trayendo paz al pueblo. Pero lo más notable es que su historia comenzó con miedo y vergüenza y terminó con autoridad y honor. Gideón nos enseña que el rechazo no define el final de un viaje, sino que puede ser el punto de partida para una misión divina. Cuando Dios llama, Él también capacita, y lo que el mundo ve como debilidad, Él lo transforma en fuerza. El rechazado es elevado no para su propia gloria, sino para que todos reconozcan quién es el verdadero autor de la victoria. Ruth era una moabita, una mujer extranjera en medio de un pueblo que históricamente despreciaba a los moabitas. Además, era viuda, sin hijos y sin perspectivas. Cuando decidió seguir a su suegra Noemí de regreso a Belén, estaba renunciando a cualquier seguridad familiar o cultural. Su famosa declaración de fidelidad: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios», está en Ruth capítulo 1, versículo 16. Estas palabras no eran solo una elección de fe, sino también un rompimiento con todo lo que la definía. Ruth se convirtió en símbolo de lealtad y valentía en medio del rechazo social y religioso. Al llegar a Belén, Ruth enfrentó el prejuicio silencioso. Era vista como una extranjera, alguien de fuera, sin raíces ni herencia. Su posición era de total vulnerabilidad. La única forma de sustento fue humillarse recogiendo espigas dejadas en los campos, el derecho de los más pobres y marginados. Sin embargo, fue en este campo donde llamó la atención de Boaz, un hombre íntegro y pariente del fallecido marido. Ruth no se presentó como víctima, sino como sierva. Su actitud discreta, su trabajo diligente y su devoción a su suegra comenzaron a resignificar su imagen a los ojos de los demás. Boaz, al conocer su historia, la trata con dignidad y honra. Él no ve solo a la moabita, sino a la mujer de carácter que se había entregado a la providencia de Dios. Este encuentro fue más que un romance, fue una conexión profética. Boaz redime a Ruth, asumiendo el papel de rescatador. Según la tradición del levirato, esta unión es más que justicia social. Ella inserta a una rechazada en el centro de la genealogía mesiánica. En Mateo capítulo 1, versículo 5, Ruth es citada entre los antepasados de Jesús. Una mujer que a los ojos humanos no debería siquiera haber sido notada, se convierte en parte del plan eterno. La trayectoria de Ruth muestra que la fe verdadera no está condicionada por origen, estatus o reconocimiento. Su confianza en Dios y su fidelidad en las pequeñas actitudes
abrieron puertas que jamás podrían haber sido abiertas por la fuerza humana. Ella no buscó visibilidad, pero su historia atravesó generaciones como ejemplo de fe, honra y redención. El rechazo que la rodeaba fue lentamente deshecho por su postura y por la intervención graciosa del Señor. En un tiempo en que las mujeres viudas y extranjeras estaban al margen de la sociedad, Ruth es recordada como modelo de transformación. Su vida nos enseña que Dios no solo acoge a los rechazados, sino que los posiciona en lugares de honra. El plan divino no es impedido por el rechazo cultural o social. Por el contrario, es en esos escenarios improbables donde la gracia se manifiesta con más intensidad. Ana vivía bajo el peso de una rechazo silenciosa, pero cruel. En una cultura donde la fertilidad era vista como señal de bendición divina, su esterilidad la colocaba en un lugar de vergüenza constante. Aunque era amada por su marido, Elcana, eso no la libraba de la humillación impuesta por Penina, la otra esposa, que la provocaba continuamente. En 1 Samuel capítulo 1, del versículo 6 al 8, se describe cómo Ana sufría por no poder generar hijos. Era objeto de burla, desprecio, como si su existencia fuera incompleta. El rechazo que Ana cargaba era tanto personal como social, y tocaba el núcleo de su identidad como mujer en Israel. Pero fue precisamente esta carga la que la condujo al templo, donde ella derramó su alma ante Dios. Sin artificios, sin formalidades, solo lágrimas y súplicas. El sacerdote Eli, al verla orando en silencio, la interpretó mal, pensando que estaba embriagada. Una vez más, Ana enfrentó juicio e incomprensión. Sin embargo, su respuesta al sacerdote revela su postura de humildad y entrega. En 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15, ella declara que estaba solamente derramando su alma ante el Señor. Allí, en medio del rechazo y la incomprensión, Ana encontró la mirada atenta de Dios. La oración de Ana no fue un trato, sino una oferta. Ella prometió entregar a su hijo al Señor incluso antes de tenerlo. Esto revela un corazón que, incluso herido, no se cerró al propósito divino. Su dolor se transformó en clamor y su clamor en canal de milagro. Dios escuchó a Ana y ella concibió a Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel. El nacimiento de Samuel no fue solo respuesta a una petición individual, sino un hito en la historia espiritual de la nación. La mujer rechazada se convirtió en madre de un líder espiritual, cuya voz sería escuchada por reyes. Más tarde, vemos a Ana regresando al templo no para pedir, sino para cumplir su promesa. Ella entrega al niño a un pequeño para servir a Dios, confiando en que el mismo Señor que lo concedió cuidaría de él. Esta actitud demuestra fe y desinterés raros. Ana entendió que su milagro no era solo para ella, sino para el pueblo, y esta percepción transformó su historia de dolor en legado. Su canción de gratitud, registrada en 1 Samuel capítulo 2, revela profunda teología y sensibilidad espiritual. La mujer que lloraba en silencio ahora proclama la soberanía de Dios en voz alta. Ana nos enseña que el rechazo, cuando llevado a los pies del Señor, puede convertirse en semilla de algo mucho mayor de lo que nuestras expectativas. La esterilidad que parecía un final se convirtió en un comienzo. Dios no solo respondió a su oración, sino que la colocó en el corazón de la historia redentora de Israel. Ana representa a todos aquellos que han sido malinterpretados, olvidados o ridiculizados, pero que continúan creyendo que Dios escucha incluso las oraciones silenciosas. Jeremías fue llamado por Dios en un tiempo de gran apostasía y endurecimiento del pueblo de Judá.
Aún muy joven, escuchó la voz del Señor, comisionándolo como profeta a las naciones. Su reacción inmediata fue de inseguridad. «Ah, Señor Dios, he aquí que no sé hablar, porque aún soy un niño», como está registrado en Jeremías, capítulo 1, versículo 6. El rechazo ya era parte de su identidad. No era solo el miedo a la responsabilidad, sino la sensación de inadecuación ante la misión. Jeremías sentía que nadie lo escucharía, que su voz sería ignorada. La juventud en este contexto representaba descalificación. Pero Dios no solo lo llamó, lo tocó. En Jeremías capítulo 1, versículo 9, leemos que el Señor extendió la mano y tocó la boca del profeta, poniendo en él sus palabras. Este gesto muestra que la capacitación divina acompaña el llamado. Jeremías fue rechazado por los hombres incluso antes de comenzar, pero aceptado por Dios con autoridad y propósito. Su mensaje, sin embargo, no sería fácil de escuchar. Fue llamado a confrontar reyes, sacerdotes y todo el pueblo, denunciando pecados y anunciando el juicio. Por eso, a lo largo de su vida, enfrentó persecuciones, aislamiento y burlas. Era conocido como el profeta llorón, no por debilidad, sino por profunda sensibilidad ante la rebeldía del pueblo. El rechazo de Jeremías no fue solo personal, fue institucional. En varias ocasiones intentaron matarlo, lo encarcelaron y lo arrojaron a cisternas. Fue visto como traidor, como alguien que minaba la moral de la nación. Pero incluso herido, no dejó de hablar. La palabra de Dios ardía en su corazón como fuego, como él mismo describe en Jeremías capítulo 20, versículo 9. Pero si digo, no me acordaré de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra arde como fuego encerrado en mis huesos. Estoy cansado de contenerla, y no puedo. El rechazado no podía callar, porque cargaba algo más grande que él mismo. A pesar de las circunstancias, Jeremías permaneció fiel a su llamado. Vio la caída de Jerusalén, el cumplimiento de sus profecías, pero no tuvo reconocimiento en vida. Sus escritos, sin embargo, atravesaron los siglos. Sus palabras aún hablan, aún confrontan, aún sanan. El joven desacreditado se convirtió en pilar de entendimiento profético para generaciones. Su rechazo no lo invalidó, sino que lo purificó. Fue en medio de lágrimas y soledad que descubrió el valor de la presencia de Dios, su única compañía constante. Jeremías es prueba de que el rechazo humano nunca silencia el llamado divino. Incluso cuando nadie más cree, Dios sigue invirtiendo en sus elegidos. El profeta que nadie quería escuchar se convirtió en eco de la voz de Dios en tiempos de crisis. Su historia muestra que la fidelidad vale más que aceptación y que la verdadera recompensa no está en la aprobación de los hombres, sino en el cumplimiento de la misión. María Magdalena carga un estigma desde su introducción en las Escrituras. Ella fue liberada por Jesús de 7 demonios, como relata Lucas capítulo 8, versículo 2. Eso por sí solo ya la colocaba en una posición de total exclusión. En la cultura de la época las mujeres eran vistas como inferiores y aquellas con historial espiritual sombrío eran doblemente marginadas. María Magdalena conoció el desprecio del pueblo, las miradas de juicio, las puertas que se cierran para quienes tienen un pasado que no puede ser borrado. Ella sabía lo que era ser evitada, ignorada, tratada como invisible. Su vida, hasta entonces, era sinónimo de rechazo y vergüenza, pero el encuentro con Jesús cambió todo. Él no solo la liberó, sino que la restauró. María Magdalena comenzó a seguirlo, formando parte del pequeño grupo de mujeres que servía al Maestro con sus recursos y presencia constante. Ella no buscaba protagonismo, solo permaneció cerca. Su devoción era fruto de una profunda gratitud. Mientras muchos discípulos lo abandonaron en la cruz, ella permaneció.
Estaba a los pies de la cruz cuando otros huyeron. La mujer rechazada por la sociedad se negaba a abandonar a quien le dio una nueva identidad. Su constancia en el momento del dolor muestra una fe inquebrantable, forjada en el rechazo y moldeada por la gracia. El ápice de su historia acontece en la mañana de la resurrección. María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado, como relata Juan capítulo 20, versículo 16. Él la llama por su nombre y ella lo reconoce. La rechazada se convierte en la primera testigo del mayor evento de la fe cristiana. Esto no fue casualidad. Dios eligió que la resurrección fuera anunciada por alguien que el mundo no escucharía. La mujer cuyo pasado era motivo de burla ahora tenía un mensaje que cambiaría el destino de la humanidad. La confianza de Jesús en María Magdalena rompió todas las barreras culturales y religiosas de la época. Este momento revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no solo redime, Él reposiciona. No basta con perdonar el pasado, Él también confía un futuro. María Magdalena no fue solo restaurada, fue comisionada. Su historia no es solo una prueba de que Jesús acoge a los rechazados, sino de que Él los envía. El ministerio de ella comienza donde su dolor terminó. Al ser llamada por su nombre, fue reconocida no por lo que había sido, sino por lo que había llegado a ser. Y es exactamente eso lo que Dios hace con todos los que lo siguen de verdad. María Magdalena nos enseña que nadie está más allá de la redención y que el rechazo humano no puede impedir los planes de Dios. La mujer marcada por demonios se convirtió en portavoz de la resurrección y su vida continúa resonando una verdad poderosa. Dios no solo restaura a los rechazados, Él los transforma en testigos vivos de su gloria. Pedro era conocido por su impulsividad, por sus reacciones rápidas y palabras apresuradas. Un hombre de acción, valiente, pero también frágil. A pesar de haber sido uno de los primeros discípulos llamados por Jesús y de haber sido testigo de milagros y revelaciones grandiosas, como en el episodio de la Transfiguración, Pedro aún cargaba en sí marcas humanas profundas. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. En el momento más decisivo de la jornada de Cristo, Él negó conocer al Maestro 3 veces, como se registra en Lucas capítulo 22, versículo 60. Esta traición pública, tan dolorosa como inesperada, podría haber cerrado su historia. El rechazo que Pedro sintió en ese momento no vino de los demás, sino de sí mismo. Se convirtió en un extraño para su propia conciencia. Sin embargo, tras la resurrección, Jesús no ignora a Pedro. Por el contrario, va a su encuentro. En Juan capítulo 21, del versículo 15 al 17, tenemos uno de los diálogos más conmovedores de las Escrituras. 3 veces Jesús pregunta, ¿me amas? Y 3 veces Pedro responde con creciente quebranto. Cada afirmación de amor fue como un bálsamo para cada negación anterior. No era solo perdón, era restauración. Cristo le estaba diciendo a Pedro que su falla no lo había descalificado. Por el contrario, estaba siendo preparado para apacentar el rebaño. El hombre que había estado escondido ahora era llamado para liderar. Pedro no volvió a ser el mismo después de ese reencuentro. Su osadía comenzó a ser canalizada con discernimiento espiritual. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos a un Pedro transformado, lleno del Espíritu Santo, predicando con autoridad, sanando enfermos y enfrentando prisiones sin retroceder. El rechazo que lo había consumido fue transformado en humildad y firmeza.
Comprendió que el llamado de Dios no se sostiene por la perfección humana, sino por la gracia. La debilidad que lo derribó se convirtió en la fuerza que lo sustentaría. Y eso lo hizo ver que su pasado no era un peso, sino un testimonio. El apóstol, antes inseguro, escribió cartas llenas de sabiduría, animando a cristianos perseguidos a permanecer firmes. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, describe a los creyentes como generación elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Estas palabras tienen aún más peso provenientes de alguien que conoció el rechazo de manera tan intensa. Pedro comprendió que, si Dios lo restauró tras tal falla, también lo haría con cualquier otro que lo buscara con sinceridad. Su ministerio se convirtió en un faro para los que tropiezan en el camino, mostrando que la caída no es el fin, sino una curva en el trayecto de la vocación. Pedro nos muestra que el rechazo más difícil de superar es aquel que viene de adentro. Cuando erramos, nos convertimos en los primeros en dudar de nosotros mismos. Pero Dios, en su infinita misericordia, se acerca, restaura y confía nuevamente. La vida de Pedro prueba que los impulsivos, los fallidos, los que traicionan y se arrepienten, pueden convertirse en columnas de la iglesia cuando son restaurados por la gracia. En la época de Jesús, la lepra era más que una enfermedad física. Era un símbolo social de impureza y rechazo. Los leprosos eran apartados del contacto humano, obligados a vivir fuera de las ciudades, gritar impuro al acercarse a alguien y sobrevivir con las migajas que eventualmente les eran lanzadas. La exclusión era completa, religiosa, familiar y social. En Marcos capítulo 1, del versículo 40 al 45, leemos sobre un leproso que se acerca a Jesús y de forma audaz dice: «Si quieres, puedes purificarme». Esa frase carga dolor y esperanza al mismo tiempo. Él sabía que Jesús podía, pero no sabía si quería. El mundo había negado hasta su dignidad. La respuesta de Jesús, sin embargo, rompe todas las expectativas. Él no solo dice que quiere curarlo, sino que hace algo aún más impactante. Toca al hombre. El toque de Jesús en ese contexto era un escándalo. Nadie tocaba a un leproso, pero Jesús no se contaminaba con la impureza. Él purificaba. El toque del Maestro no fue solo físico, fue un gesto de inclusión, de afecto, de valoración. Él curó el cuerpo del hombre, pero también restauró su alma. Ese toque devolvió humanidad a quien el mundo había deshumanizado. Jesús vio más allá de la carne herida, vio a un hombre entero digno de compasión y curación. El impacto de ese milagro fue tan grande que el hombre curado no pudo guardar silencio. A pesar de que Jesús había pedido discreción, él esparció la noticia por todas partes. Era imposible contener una alegría tan profunda, una liberación tan radical. Lo que había sido mantenido en las sombras ahora brillaba como testimonio público de la gracia. El ex leproso se convirtió en un evangelista espontáneo. La cura no lo aisló aún más, por el contrario, lo reconectó con el mundo. Volvió a existir, a ser mirado, a pertenecer. El rechazo que había cargado por años fue disuelto en segundos por un toque. La elección de Jesús de curar al leproso de forma tan cercana revela una de las verdades más profundas del Evangelio. Dios no solo resuelve problemas, entra en los dolores humanos. No hay marginación que lo impida acercarse. Él va hasta donde nadie quiere ir, toca lo que nadie quiere tocar y restaura lo que parecía irrecuperable. El leproso no fue solo un receptor de milagro, sino un ejemplo vivo de cómo el rechazo es confrontado por el amor divino. Este episodio nos desafía a repensar a quién estamos evitando tocar. Jesús no solo curó al leproso, mostró que los rechazados son prioridad en el reino de Dios.
Lo que era intocable se convirtió en símbolo de fe, y hasta hoy esta historia sigue hablando a todos los que se sienten a la deriva. El Señor aún extiende la mano, aún toca, aún transforma. A lo largo de toda la Biblia vemos un patrón divino que desafía la lógica humana. Dios elige lo improbable, actúa a través de lo débil y manifiesta poder a través de la limitación. Esta constante subversión de la sabiduría humana no es accidental, sino intencional. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, expresa esto con claridad. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 29, dice que Dios eligió a los despreciados para que ninguna carne se gloríe ante Él. El propósito es claro. Nadie puede reclamar gloria cuando es evidente que solo el poder de Dios podría realizar tal obra. La sabiduría humana valora el desempeño, la apariencia y los resultados inmediatos. Pero Dios valora el corazón quebrantado, la disposición para obedecer incluso sin entender, y la fidelidad en lo secreto. Él no se impresiona con fama o currículo. Vemos esto cuando elige pastores de ovejas, esclavos, huérfanos, viudas y extranjeros para cambiar la historia. Cada uno de los ejemplos bíblicos refleja este patrón que confronta la meritocracia y exalta la gracia. El criterio divino no es competencia humana, sino rendición. El sí, dicho con fe por alguien rechazado, tiene más peso en el cielo que el talento exhibido con orgullo. Dios no solo ignora los criterios humanos, los invierte. Jesús, el Hijo de Dios, nació en un pesebre, vivió entre los pobres y murió en una cruz, símbolo de vergüenza y condenación. Este fue el ápice del contraste entre los valores del reino y los valores del mundo. Si el Salvador vino así, ¿por qué imaginar que sus instrumentos serían diferentes? El patrón permanece. Dios se manifiesta donde el mundo menos espera. Y es exactamente por eso que su gloria es inconfundible. Cuando algo grandioso sucede a través de alguien despreciado, todos saben que fue Dios quien operó. Este modo divino de actuar también sirve como corrección para nuestros ojos. ¿Cuántas veces descartamos personas por su apariencia, historia o limitaciones? ¿Cuántas veces desconsideramos a aquellos que Dios está justamente levantando? Cuando aprendemos a reconocer el patrón del cielo, empezamos a valorar lo que antes parecía sin brillo. La sabiduría humana no es solo limitada, es frecuentemente engañosa. El Señor nos llama a ver como Él ve, a percibir potencial donde solo hay dolor, y a honrar a aquellos que el mundo ha olvidado. El patrón de Dios revela su carácter, un Padre que ama, restaura y transforma. Él no está limitado por convenciones sociales, ni moldeado por expectativas humanas. Al contrastar la sabiduría humana, nos invita a confiar más, juzgar menos y participar activamente en un reino donde los últimos son los primeros y los rechazados son los elegidos. Esta es la belleza de la gracia. No sigue patrones terrenales, establece un nuevo camino donde solo el amor es criterio. El dolor, aunque no deseado, tiene un papel formativo en la jornada de aquellos que son llamados por Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que los grandes hombres y mujeres usados por el Señor pasaron por desiertos de angustia, traiciones, pérdidas y silencios. No se trata de un acaso o castigo, sino de un proceso necesario para moldear el carácter y preparar el corazón. En Romanos capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pablo escribe que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, experiencia. El dolor, desde la perspectiva divina, no destruye, él pule. Y cuando el rechazado es sometido al dolor, él es invitado a conocer a Dios en una profundidad que los cómodos jamás alcanzan. Aquellos que experimentan el rechazo y el sufrimiento aprenden a depender totalmente del Señor. El desierto no es solo un lugar de escasez, sino un campo de entrenamiento espiritual.
David aprendió a adorar en cuevas. Elías oyó la voz de Dios en el silencio tras huir con miedo. Job, incluso sin entender sus pérdidas, declaró que conocía a Dios solo de oídas, pero que después de todo sus ojos lo veían. Conforme está escrito en Job, capítulo 42, versículo 5. El dolor no respondió a sus preguntas, pero lo condujo a una revelación más profunda. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccerrules. Esta es la lógica del reino. Los que lloran son consolados, pero también transformados. No hay atajos para una fe madura, y no hay ministerio verdadero que no haya sido forjado en el fuego de las lágrimas. Dios usa el dolor para destruir la autosuficiencia, para remover capas de orgullo, para purificar motivaciones. El dolor expone lo que hay de más verdadero en el corazón humano. Por eso, Él es también una especie de revelador espiritual. El Señor no desperdicia el sufrimiento de aquellos que lo aman. Cada cicatriz, cada noche sin respuesta, cada oración entre sollozos tiene valor eterno. El dolor es un idioma que, cuando ofrecido a Dios, se transforma en lenguaje de intimidad. Los que han sido rechazados conocen este camino más de cerca. El dolor del abandono, de la injusticia, del desprecio, todo esto los hace sensibles al sufrimiento ajeno. Esto los convierte en líderes más compasivos, intercesores más profundos, mensajeros más fieles. El ministerio que nace del dolor tiene una unción que no puede ser enseñada, solo vivida. Es por eso que tantos de los rechazados se convierten en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Ellos no predican solo lo que aprendieron, ellos proclaman lo que sobrevivieron. El dolor, por tanto, no es un obstáculo en el plan de Dios, es parte de Él. El mundo intenta huir de Él, silenciarlo, ignorarlo, pero Dios lo redime. En los moldes divinos, el sufrimiento no es el fin, sino la materia prima para el surgimiento de algo nuevo. Él transforma llantos en canciones, cenizas en belleza, debilidades en testimonios. Y es en este lugar donde el dolor fue ofrecido como sacrificio que el rechazado encuentra su verdadera vocación. El rechazo tiene el poder de corroer la identidad, dejando marcas profundas en el alma. Muchos que han sido rechazados cargan dentro de sí una narrativa distorsionada sobre quiénes son. El dolor del abandono, de la crítica o de la exclusión construye muros internos que impiden el florecer de la verdadera esencia. Sin embargo, Dios tiene un historial divino de reescribir estas historias. Él no solo cura el dolor del rechazo, sino que redefine totalmente la identidad del rechazado. Un ejemplo claro está en Génesis capítulo 32, versículo 28, cuando Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, tras una noche de lucha y confrontación.
Aquel que antes era conocido como engañador pasa a ser llamado príncipe que luchó con Dios. Este patrón se repite en muchos otros momentos. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, de Simón a Pedro y hasta de Saulo a Pablo. Cada cambio de nombre representaba una nueva identidad, una nueva estación. Pero lo que precedía esta transformación era casi siempre un momento de dolor o rechazo. Abraham enfrentó el drama de la infertilidad, Pedro la vergüenza de la negación y Pablo el peso de su pasado como perseguidor. La nueva identidad no borraba la historia anterior, sino que redirigía el propósito de esa vida. Dios no ignora el pasado del rechazado. Él lo redime. El rechazo, cuando se pone ante Dios, se transforma en herramienta de reconstrucción. Él no solo dice al rechazado que tiene valor. Él prueba esto con nuevas oportunidades, con nuevas responsabilidades, con nuevos nombres. La mujer samaritana, rechazada por sus paisanos y marcada por múltiples relaciones, se convierte en evangelista en su ciudad tras un encuentro con Jesús. Esto está registrado en Juan capítulo 4, versículo 29, donde ella exclama: «Vengan, vean a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Es este por ventura el Cristo?». Lo que era vergüenza se convierte en testimonio. El rechazo no solo termina, es convertido en misión. Este proceso de redefinición también exige colaboración. Dios ofrece una nueva identidad, pero el rechazado necesita creer, aceptar y vivir como alguien restaurado. Muchos permanecen atrapados en la antigua narrativa por miedo, incredulidad o culpa, pero la gracia divina no solo borra etiquetas antiguas, ella escribe nuevos nombres en páginas aún en blanco. Cuando Dios redefine, Él no solo cura el dolor, Él amplía el horizonte. La identidad divina incluye destino, propósito y dignidad. No es un maquillaje espiritual, es una transformación de esencia. El rechazo puede haber dicho: tú no sirves, tú no eres digno, tú no eres amado. Pero Dios responde con: te elegí, te formé, te conozco por tu nombre. La redefinición de la identidad no es algo simbólico, es real, profunda y visible. Cuando Dios llama, Él llama por el nuevo nombre. Y cuando el rechazado responde, algo irrumpe en el mundo espiritual. Una nueva historia comienza, no sobre lo que se perdió, sino sobre lo que aún será revelado. Al observar la galería de los héroes de la fe, nos damos cuenta de que casi todos ellos tienen algo en común. En algún momento de sus vidas fueron rechazados por los hombres. Sin embargo, fueron precisamente estos quienes marcaron la eternidad con sus historias. El libro de Hebreos, capítulo 11, registra ejemplos de personas que fueron perseguidas, maltratadas, errantes en desiertos, montes y cuevas, pero de las cuales el mundo no era digno. Esa frase encontrada en el versículo 38 eleva a los rechazados a un lugar de honor espiritual. Lo que la tierra despreció, el cielo celebró. El impacto del rechazo no fue destructivo, fue semilla de legado. La aceptación de Dios no es solo un consuelo emocional, es una proclamación de valor eterno. Cuando el Señor elige a alguien que el mundo ha descartado, Él está revelando un principio del reino. El valor no está en la aceptación social, sino en la fidelidad al propósito. Los rechazados que se rinden a Dios se convierten en columnas invisibles que sustentan cambios visibles. Muchos de ellos no tienen fama, pero cargan autoridad espiritual. No son reconocidos por los hombres, pero son conocidos en el cielo. Ese reconocimiento eterno es lo que transforma cada lágrima escondida en una corona reservada. El impacto de una vida rechazada, pero rendida, va más allá de la propia existencia. José no solo salvó a su familia, salvó naciones.
Ruth no solo se casó con Booz, entró en la genealogía del Mesías. María Magdalena no solo vio a Jesús resucitado, anunció la resurrección al mundo. Los frutos de sus vidas continúan germinando siglos después. Ese es el poder de la aceptación divina. No solo cambia destinos individuales, sino que reescribe capítulos enteros de la historia de la humanidad. El rechazo, en Dios, se transforma en eternidad. Además, los rechazados se convierten en ejemplos vivos de esperanza para otras generaciones. Ellos dicen, con sus vidas, es posible ser usado por Dios incluso después de haber sido olvidado por los hombres. Muestran que la última palabra nunca pertenece a la crítica, sino al Creador. Sus marcas se convierten en mensajes, sus cicatrices se convierten en señales de victoria, y su viaje, a menudo solitario, se convierte en camino para muchos otros que aún están en el valle del desprecio. El impacto eterno de los rechazados no está en cómo comenzaron, sino en cómo respondieron al llamado. No es el dolor lo que los define, sino lo que permitieron que Dios hiciera con él. Y por eso el cielo los honra. Nos recuerdan que la aceptación divina no es solo un consuelo, es una coronación. Cuando Dios elige a un rechazado, Él no solo lo levanta, Él lo establece como referencia de fe, de coraje y de transformación para las próximas generaciones. Este espacio también puede ser suyo. Comparta en los comentarios cuál historia más ha hablado con su caminar. Permita que otros encuentren este video enviándoselo a alguien especial. Y, al suscribirse al canal, camine con nosotros en reflexiones bíblicas que atraviesan generaciones, fortalecen la fe y renuevan la mirada sobre la acción de Dios en la vida real.